Bueno, queridos hermanos, nuevamente y solo por la gracia de Dios podemos estar ocupados en estas cosas, de tener buena conexión. Dios nos las ha provisto porque la oposición no es pequeña y Dios nos ha socorrido hasta aquí y la tenemos. Por eso aprovechemos el tiempo y vamos a, redimiendo ese tiempo, comenzar a leer en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, algo que también nos había quedado pendiente de otra oportunidad, en donde a partir del versículo 18, este conocido pasaje de la palabra de la cruz, pero inagotable, infinito, eterno, donde el 1:18 de la primera carta a los Corintios dice, porque la palabra de la cruz, primera de Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, si inclinamos reverentes frente a este Señor de esta palabra y a la palabra de este Señor, que es el Eterno, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y frente a todas las edades, todos los tiempos, todos los hombres, todo lo que nos podamos imaginar, se levanta soberana, incólume, perfecta, infalible, eterna palabra de Dios, la eterna palabra de la cruz, de la cual por la gracia de Dios tenemos acceso. Podemos leerla, podemos estudiarla. Y ahora Dios nos propone el paso final, hermanos, ya en el finales de los tiempos. La gloriosa experiencia de poder vivirla en toda su profundidad, aunque es inagotable, jamás agotaremos semejante riqueza, en toda su profundidad, en toda su sencillez, en toda su solemnidad, pues nos es dado participar de este privilegio. No estamos ni entre los sabios, ni entre los entendidos de este mundo, gracias a Dios. Estamos entre los que Dios hace una lista en este mismo capítulo, más abajo, donde dice en el verso 26 de 1 Corintios 1, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, mirad, esto es algo que también hay que mirar, no perder de vista. Mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne. No, según la carne no. No muchos poderosos, no muchos nobles. Y ahora nos ubica en la correcta proporción, en la correcta percepción y visión de la realidad. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Para que ninguna carne se jacte en su presencia.
mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y hemos leído en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 del 18 al final. Hermanos, esta es la correcta percepción de Dios. Esto es la visión según Dios de la realidad, de su propósito, de la vocación, de su elección y de la condición de los elegidos. Tenemos por un lado todo aquello que el mundo provee, propone e intenta deslumbrar y muchas veces lo consigue, lamentablemente. Y por el otro lado tenemos, según Dios, los propósitos de Dios, una palabra, la palabra de la cruz, que tiene mucho que decir, en algunos casos dificultoso de declarar, pero que es locura a los que se pierden. Y que, porque el mundo no conoció en la sabiduría de Dios a Dios por sabiduría, pues le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Pero qué es esto? Dice la gente, ¿qué es esto? ¿Cómo que alguien escucha una palabra, la recibe y va al cielo? Sí, esa es la locura de la predicación. Teniendo todas las evidencias de la creación, teniendo todas las evidencias de un Dios infinitamente sabio, no quisieron conocer a Dios en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría. Pues bien, dijo Dios, se van a salvar entonces por la locura de la predicación. La locura según el mundo. Y entonces pregunta y va a lo más graneado de todo el consejo intelectual de todos los tiempos y de todas las épocas. Y ahí está todo en el verso 20. Solamente Dios puede meter todo en un versículo, comprimir todo eso de todas las edades en un solo versículo. Y pregunta, ¿qué es del sabio? A ver, ¿qué es del sabio? Los sabios según el mundo, a ver, ¿dónde están? ¿Qué es del sabio? ¿Qué es del escriba? Los escribas, juntamente con los fariseos, los escribas eran aquellos que se consideraban los más graneados y tenían un privilegio enorme, porque eran aquellos que hacían las copias de las escrituras. Cuando los rollos envejecían, bueno, se hacían copias nuevas. Y tenían el privilegio de ser los copistas de la palabra de Dios. Como consecuencia, vivían para eso. Conocían las escrituras a un grado maravilloso en cuanto a la letra. Porque el Señor junta escribas y fariseos y les llama hipócritas. Escribas y fariseos hipócritas. ¡Ay de vosotros, doctores de la ley! Que muchos escribas se habían hecho doctores de la ley, que la conocían sin lugar a ninguna duda. Saulo de Tarso era uno de ellos, doctor en la ley. Pero a ver, ¿qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? Aquí están todos los investigadores, los escudriñadores de este siglo, lo más graneado de la ciencia. Y todos ellos, o la inmensa mayoría, de espaldas a Dios. Bueno, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, ¿dónde está la locura de la sabiduría? Es que se apoya en la sabiduría de espaldas a Dios y burlándose de Dios. Y contradiciendo voluntariamente en muchos casos la palabra de Dios. Y ridiculizando la creación. Ridiculizando la creación del universo, ridiculizando la creación de Adán, del polvo de la tierra. Ridiculizando la aparición de Eva desde una costilla de Adán, y se ríen de estas cosas, ridiculizándose del árbol de la sabiduría, de la ciencia, del bien y del mal, y se han inventado ridículamente la manzana. Salió de su imaginación, ninguna parte habla de manzana. Y aparece cada uno, los
los nuevos biólogos y paleontólogos y lo que quieran de cualquier especialidad, haciendo esa gran pregunta que circula por todas las esquinas, y aparece uno haciendo la pregunta como que fuera la pregunta de los siglos, como que la primera vez que se formule, y el que la hace le parece que es la primera vez que se formula, y dice, y dígame, a ver, dígame, ¿de dónde, con quién se casó Caín? Pero, señores, ¿con qué se casó? Con una de sus hermanas, porque en ese tiempo no estaba la prohibición de la ley en cuanto al matrimonio en la familia, en la misma sangre, con una de sus hermanas, porque de una misma sangre hizo el linaje de todos los hombres. Pero hacen esa pregunta como si enmudeciera y nadie tuviera una respuesta. Una hermana de él. Uno decimos, qué barbaridad. Sí, claro, porque hay otros mandamientos. Hoy tenemos las consecuencias del pecado, las consecuencias de la genética, y se degeneró el pecado, degeneró todo, y llegamos a condiciones donde Dios, sabiendo todas esas cosas, ya puso leyes preventivas. ¿No estará? ¿No enloqueció la sabiduría del mundo? Claro que sí. Entonces dice, por la locura de la predicación. Y entonces tenemos judíos pidiendo señales y griegos buscando sabiduría. Cada uno abrazado a sus cosas. Ahí estamos en la iglesia. Los judíos abrazados a sus tradiciones, conceptos, genealogías sin término que engendran contiendas, como decía el apóstol Pablo a Timoteo. No te metas en genealogías y contiendas, no conducen a nada, trastornan la fe de los oyentes. Los judíos abrazados a sus tradiciones religiosas, ortodoxas, muertas, letra muerta, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. La mayor locura de todos los siglos, esa, y ahí está. Los griegos buscando sabiduría, y no estoy hablando solamente de los que nacieron en Atenas ni en las ciudades griegas, está haciendo referencia a todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, que estaban también dentro de lo que son llamados gentiles. Buscan sabiduría y se disemina en las universidades por el mundo. Y hoy tenemos todos los científicos del mundo, casi todos, atrás de una vacuna. Como que después de este virus, este es el último, no hay más. Es la solución al virus. Señores, ridiculizando a Dios en muchos aspectos también. Ridiculizando a Dios. O intentando ridiculizarlo. Bueno, buscan sabiduría. La tienen. Pero esta es otra sabiduría. Esta es terrena, porque la buscan de espaldas a Dios. Esta es terrena, esta es animal, y tiene la paternidad en el diablo, porque es terrena, animal y diabólica. Y la alcanzan, y se glorían, y dan conferencias en universidades. Y son personajes maravillosos, que a menos que reciban a Jesucristo, terminarán con toda la ciencia en el infierno. ¿Buscan sabiduría? Pero aquí viene el punto de inflexión, el punto donde dice, más nosotros, dice el verso 23, y esto que la iglesia no podemos perder de vista, hermanos, más nosotros, le dice a los corintios, y esto vale para nosotros, nosotros también, más nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué pasa con esto? A los judíos, aquellos que buscan señales, que piden señales, es una piedra de tropiezo, es un tropezadero. Y a los gentiles, es decir, a todas las gentes, gentiles quiere decir las gentes, los otros pueblos, los que no son judíos, son considerados como gentiles. Y antes había judíos y gentiles, y hoy tenemos judíos, gentiles y la iglesia de Dios, que se está formando de judíos y de gentiles. Pero dice, y los gentiles, es una locura. Locura. Entonces tenemos la locura de la predicación y la ciencia de los pueblos, de espaldas a Dios. Y lo que nos enseña el apóstol Pablo, queridos hermanos, y en los tiempos que vivimos, como hablábamos esta mañana con los hermanos, en los tiempos que nos toca vivir y los que nos tocará vivir, acá la iglesia de Jesucristo enfrenta al mundo,
empezando, Satanás, que es el príncipe de este mundo. Satanás al mundo, a la carne y al diablo, o lo enfrenta a la iglesia con la sabiduría de la cruz, con la predicación de Jesucristo y este crucificado, o la iglesia pasará una vergüenza terrible y no tiene más nada que hacer ni que decir, se quedó sin mensaje. Pues es lo único que Dios ha provisto a la iglesia como elemento para enfrentar todo lo que no es nacido de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios, como cantábamos, vence al mundo. Todo lo que no es nacido de Dios y tiene otra paternidad, responde al mundo y a los príncipes de este mundo que se deshacen, como le dicen a Pablo a la iglesia esta en el 2.º capítulo, los príncipes de este mundo que se deshacen. Así lo establece la Escritura en 1 Corintios 2:6. Pero hablamos sabiduría entre perfectos. Perfectos no son sin pecado, perfectos somos completos, completos en Cristo. La sabiduría no de este siglo, no, la de este siglo no, ni de los príncipes de este siglo, dice acá que se deshacen, se caen a pedazos, se deshace, se desgrana, como se cae un revoque de una pared que tiene humedad, con una uña se desploma y se viene todo abajo. Se deshace. La iglesia tiene otra potencia. La iglesia tenemos otra cosa, queridos hermanos. La iglesia tiene otro mensaje, donde nos está diciendo a Jesucristo crucificado. A los gentiles, dice acá, a los gentiles es directamente una piedra de tropiezo. A los gentiles tropiezan en la locura. Los judíos tropiezan en las señales que piden, pero uno y otro tropiezan. Pero claro, frente a todo esto, hermanos queridos, más nosotros predicamos a Cristo crucificado. No puede la iglesia de ningún tiempo, no podemos la iglesia de Jesucristo de ninguna época, y ahora mucho menos, prescindir de esta fuente de sabiduría, de esta palabra, que este es el mensaje de la iglesia. Como es un mensaje que no es atractivo a la carne, no glorifica la sabiduría humana, no ensalza al hombre, al contrario, lo pone en su lugar. No es muy apetecido, o mejor dicho, no es apetecido. No es apetecido en el grado de que no lo pone al hombre en el lugar que el hombre quiere estar. No lo pone. Lo ubica en su lugar. Y entonces ahí el hombre tiene dos cosas: o rechaza violentamente esa palabra porque no lo gratifica, o se abraza a ella y pasa a ser sabio en Cristo. Y va a gustar el camino de andar solo, aún en medio de la multitud. Y caminando con poquitos hermanos, cuidado esto también. Caminando con muy poquitos hermanos, y a veces mira para los costados y no viene nadie. Alguien dirá, no, hermano, no es tan así. Y yo les digo, hermanos, ojalá que yo estuviera totalmente equivocado. Y ojalá que no fuera así, porque no debe ser así. Pero es así. No porque lo diga yo, sino porque los hechos lo confirman. Un mensaje que en la inmensa mayoría de los casos no es apetecido ni por gran parte de la iglesia, porque no glorifica a nadie, no ensalza al hombre, por más que el hombre sea pastor, teólogo, no lo ensalza, lo pone en el lugar donde el príncipe de los pastores estuvo, la cruz, ese fue su lugar. Para eso vino al mundo. Para eso vino el Señor Jesús. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a redimir a muchos por el derramamiento de su sangre. No a otra cosa.
Y vaya que sí tenía elementos para otra cosa, pero no, a eso vino. Y el siervo no es mayor que su señor, hermanos. No es mayor que su señor. Lo dije muchas veces, el pastor, lo único que es, tiene mucho más que los demás hermanos y en que se diferencia de los demás hermanos, es que tiene una inmensa responsabilidad. Lo único que tiene más que los demás hermanos es mayor responsabilidad, nada más. Todos vosotros sois hermanos, dijo el Señor. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos. Entonces, frente a esta palabra sublime, donde la iglesia, tenemos acá en el verso 24, todo lo que necesitamos, todo lo que la iglesia necesita para transitar sobre la faz de la tierra. Ahí está todo, solamente Dios puede meter en ese versículo 24 todas las herramientas que la iglesia necesita mientras llega al cielo. Pero a los llamados, así judíos como griegos, y ahora dice, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Y nada más, ni nada menos. Nada más ni nada menos. Y el que lee entienda, es un principio que el Señor estableció para siempre. Y para ahora también. Acá dice, Cristo, potencia de Dios, pone una coma, y sabiduría de Dios. Los expertos en el lenguaje castellano dirían, no, en fin, una correcta sintaxis, una correcta redacción, una correcta aplicación de los adjetivos calificativos y todos esos instrumentos decorativos de un idioma que lo hace hablar muy fluido, muy precioso, muy bien, que lo lleva a un premio Nobel de la lengua eventualmente en algunos casos. Dios no los usa. Dios no los usa. Y no porque no sepa escribir, no porque no sepa hablar, y no porque no sepa inspirar. No. Y Dios usa lo que los hombres no usan. ¿Cómo redactarían esto la inmensa mayoría de los hombres, por no decir todos? Y diríamos, Cristo, potencia y sabiduría de Dios. Así redactaría la inmensa mayoría de los hombres. Pues Dios no. Dios dice, Cristo, potencia de Dios, coma, para separar. Para separar en la expresión, no en el concepto. Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Porque Dios está en ambas cosas, en la potencia y en la sabiduría. Por eso se lo nombra junto a la potencia y a la sabiduría. Y la iglesia no puede perder de vista estas cosas en medio de un mundo que se ríe del Señor y se ríe de la iglesia, pues el mundo tiene que conocer la potencia de Dios y la sabiduría de Dios, y esto no a través de los ángeles. Es a la iglesia que Dios tiene todavía en el mundo, hermanos. Es a la iglesia, todavía está la iglesia aquí. Y justamente en la carta a los Efesios, quisiera leer con vosotros, Efesios, en el capítulo 3 de Efesios, nos dice, vamos a leer desde el verso 8, 3:8, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia, Efesios 3:8, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, entre los gentiles, entre aquellos que buscan sabiduría. Porque ese era el ministerio de Pablo, a los gentiles. A los que buscan sabiduría les anuncia el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No les hable de la sabiduría de los griegos, ni los filósofos griegos, ni Sófocles, y todos esos que vaya que Pablo los conocía muy bien, porque conocía de filosofía griega. Y dijo, no sirve para nada. Es intelectual, sí, está bien, da algún doctorado y como currículum puede llegar a servir. Pero dice, no.
¿no? A mí me es dado este privilegio de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos, cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que crió todas las cosas. Y ahora dice, para que la multiforme sabiduría de Dios la está contraponiendo a la sabiduría del mundo, a la sabiduría del sabio, la sabiduría del escriba, la sabiduría del escudriñador de este siglo, está contraponiendo la sabiduría de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada. ¿Por quién tiene que ser notificada? Por la Iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los cielos. Y también a toda esa lista que presenta el apóstol Pablo en el capítulo 6 de esta misma carta a los Efesios que estamos leyendo. ¿Cuáles son? Vamos a leerlo, Efesios 6. 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Aquí están los señores que tienen que ser notificados. Estos son los que gobiernan el mundo. Aquí están. Estos son principados, potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Aquí están. Este es todo el escalafón jerárquico de las huestes de iniquidad, que no están identificadas por sangre y carne. Estos no participan de carne y sangre, pero contra estos tenemos lucha, no contra sangre y carne. Entonces, estas son las fuentes de la sabiduría del mundo. Estas son las fuentes de los escudriñadores de este siglo. Estas son las fuentes de la ridiculización o pretendida ridiculización de las Sagradas Escrituras. Estas son las fuentes de aquellos que le meten la mano en las Sagradas Escrituras. Estos manejan las sociedades bíblicas unidas. Estos manejan la sociedad bíblica trinitaria. Le meten las manos a las Escrituras. De ninguna manera, las Escrituras no se tocan. Porque quienes hicieron las traducciones de esta escritura que tenemos nosotros, pagaron con sangre traducir las escrituras. Un Casiodoro de Reino, un Cipriano de Valera, hombres de verdad, hombres de pantalón largo, hombres con vergüenza, pagaron con sangre, pagaron con calabozo, pagaron con cárcel traducir las escrituras. Entonces no me van a aparecer tres iluminados desde un despacho ahora con eruditos nuevos a manejar las escrituras y torcerlas para arriba y para abajo. No. Entonces la Iglesia tiene que notificar de la sabiduría y de la potencia de Dios, no con nuevos eruditos, hay muchos, no se precisan más, pero con hombres y mujeres que muestren la potencia de Dios y la sabiduría de Dios con vidas sólidas, contundentes, con una palabra de Dios, con una palabra del cielo, con una palabra inspirada del Espíritu Santo, llena de potencia de Dios y sabiduría de Dios. ¿Anunciando a quién? A Cristo y a este crucificado, hermanos. Y nada más, otra predicación que salga de ahí, el diablo, pero se ríe de todo. Otra predicación que no tenga a Jesucristo y a este crucificado como fundamento inconmovible de todo el fundamento bíblico, no sirve para nada. Podrá servir, sí, enseña teología y se gradúa y lo que quieran, pero no hace la tarea de notificar a los principados y a las potestades de la multiforme sabiduría de Dios. Porque Cristo, potencia de Dios, y sabiduría de Dios. No hay otra fuente de potencia en Dios sino en Jesucristo y este crucificado. Y no hay otra fuente de sabiduría de Dios que esa sabiduría. Porque Cristo le dice a esta misma iglesia, Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Por eso el que se gloría, gloríese en el Señor y nada más que en el Señor. En ningún diploma. No, en ningún diploma. El que se gloría, gloríese
en el Señor. Estamos habilitados a gloriarnos en el Señor. Fuera del Señor es soberbia disfrazada de humildad, cargado de teología y empapado de textos bíblicos. Pero no es sabiduría de Dios, no es potencia de Dios, es otra potencia. Puede ser mucha potencia, pero responde a otra fuente, a otra paternidad y otro origen que no se lo recomiendo a nadie. Entonces, hermanos, adelante con esto. Esta es la teología del apóstol Pablo, inspirada de Dios. Me quedo con esta y no preciso otra, ni deseo otra. Otra no me lleva a ningún puerto, o por lo menos a buen puerto. Otra fuente, otra teología que no sea Jesucristo y este crucificado, nos va a poner el barco en la playa. Lo vamos a poner en la playa, con todas sus consecuencias. No llega a buen puerto. Entonces, hermanos queridos, firmes en el Señor, firmes en Cristo. Primera de Corintios 1, 18 al 31. Fuente inagotable de riqueza de la iglesia de todos los siglos y de esta época con más razón. Y de esta época con más razón. No nos pueden sacar de este canal. No nos pueden sacar de esta fuente de potencia y de sabiduría. Porque entonces tendré que mirar para otro lado, opuesto a Jesucristo, y voy a acceder a otra potencia y a otra sabiduría, pero que en el tribunal de Cristo se hará ceniza, no quedará absolutamente nada. Será madera, heno, hojarasca. Dios os bendiga, hermanos. Adelante, Maranata, y a no salirnos de esto a ningún precio. No porque lo digo yo, no tiene ningún sentido, ningún valor, sino lo que Pablo propone a la iglesia en Corinto y a las demás cartas apostólicas, pero sí, 1 de Corintios 1, del 18 al 31. Adelante, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias.